Algunos dicen de que podría tratarse el espíritu de una mujer que fue atropellada en el lugar y fue abandonada, o que fue incluso la desvivieron y que la arrojaron en el lugar. Entonces lo que busca esta mujer es cobrar venganza o justicia, y se le aparece sobre todo a los hombres solitarios que más o menos cumplirían con esas características, quizás mujeriegos. Ven pasar en sentido contrario hacia la dirección donde ellos se dirigían, un auto a toda velocidad con un par de personas adentro y que les hacía señales como quien dice, váyanse de aquí, suban. Siguieron su camino, ya se hizo de noche, y más adelante ven unas luces posteriores de un vehículo que estaba inclinado. Cuando se acercaron al lugar, se había estrellado contra un árbol. Y el esposo, cuando se acerca, ve que en el asiento delantero había una pareja, hombre que estaba manejando, tenía ya el timón incrustado en el tórax, y la mujer estaba ya prensada con el panel, o sea, ambos estaban muertos. Y cuando ya se iba a retirar seguramente para pedir ayuda, ve que en el asiento de atrás había una joven que acababa de despertar y muy desesperada empieza a golpear desde dentro los vidrios para que la auxilien. ¿Alguna vez fuiste por una sinuosa carretera y te encontraste con una mujer que se subió a tu auto y tú, por el afán de ayudar, terminaste subiéndola y luego no fue una presencia tan agradable? Para hablar de la mujer de la carretera está hoy el gran Pedro Noguchi. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Gianfranco? Buenas noches. ¿Qué tal? Otra vez un tema interesante que aparentemente es una leyenda urbana y que tal vez de mucho que hablar, porque algunos quizás hayan tenido ese encuentro también. La primera vez que yo supe de la mujer de la carretera fue un video de Brasil, o sea, que supuestamente había aparecido ahí. Pero lo que me sorprendió fue que empecé a leer los comentarios del video y esta misma presencia había aparecido en otros países, ¿no? De Latinoamérica, incluso de Europa. Claro, yo tengo la información de que hace ya algunos años se hizo viral un video de unos jóvenes que iban en un automóvil en Portugal. Uh-huh. Y era Portugal, tienes razón, ¿no? Y se encontraron con una joven en la carretera haciendo autostop. Sube al vehículo, la mujer que parece un poco extraña, empiezan a ocurrir algunos fallos de la cámara y en un determinado momento le pide reducir la velocidad porque en la siguiente curva ella murió, ¿no? Entonces ocurre inmediatamente un accidente, ¿no? Incluso se ve cuando la cámara queda todavía con el carro dentro del vehículo siniestrado. Resulta que eso fue un cortometraje que se iba a presentar en un festival de cine, inspirado en una leyenda urbana de una mujer llamada Laura Figalo, ¿no? Que es muy comentado también justamente en ese país. Pero como bien dices, es una historia recurrente en muchos otros lugares también, con ciertos matices. Pueden cambiar los finales o el comportamiento de esta persona. Ahora, ¿por qué una mujer? Bueno, se supone, hay varias hipótesis al respecto. Algunos dicen de que podría tratarse el espíritu de una mujer que fue atropellada en el lugar y fue abandonada, o que fue incluso la desvivieron y que la arrojaron en el lugar. Entonces lo que busca esta mujer es cobrar venganza o justicia, y se le aparece sobre todo a los hombres solitarios que más o menos cumplirían con esas características, quizás mujeriegos o quizás perversos, ¿no? Y se aparece en medio de la carretera pidiendo el autostop. Esa más o menos es la mecánica que se parece mucho en varios países, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo recuerdo un cortometraje en el que participó un conocido escritor llamado Leoncio Bueno, en el que supuestamente recogía a esta mujer de la playa, por ejemplo, y que le hacía una carrera y cuando llegaba al lugar, pues prácticamente la mujer desaparecía, ¿no? Esa historia la he escuchado, por ejemplo, a taxistas. Ya salimos un poco de la carretera, que supuestamente es una zona aislada, en zonas rurales, donde hay descampado, pero lo curioso es de que no es que te diga que me han contado porque me han reconocido, no, para nada. Ha salido esa historia así de personas que espontáneamente lo han comentado,
Por ejemplo, una típica de una mujer que las aborda, ellos están haciendo taxi, las aborda en una de las calles de Lima y les piden que las dejen en Girón Ancash. Y hay 2 cementerios ahí. Y en el momento, me parece rarísimo, pues al taxista, bueno, de que a altas horas de la noche bajarte en ese lugar, que aparte que es peligroso, o era peligroso en esas épocas, ahora por lo menos hay centros comerciales por ahí. O una de dos, o les pagaban y se desaparecían, o entraban al cementerio. O sea, volteaban y ya no estaban, ¿no? Ese tipo de cosas son historias bastante recurrentes, ¿no? Sobre todo en taxistas. En el caso de la mujer de la carretera también hay muchos relatos impresionantes por la trama que lleva. Y a mí me llamó mucho la atención uno que sucedió en el norte chico. Era una pareja de esposos que fueron, digamos, eran de Lima, salieron a pasear con su vehículo a la zona de Huaral, la sierra, ¿no? de Huaral, a un poblado llamado Zumbilca. Y el momento de regresar, ya estaba, digamos, se estaba haciendo ya de noche. La lluvia los hizo detenerse a un lado de la carretera un poco para, digamos, esperando quizás que se despeje un poco la neblina. Y bajan también para hacer seguramente algunas necesidades. Ven pasar en sentido contrario hacia la dirección donde ellos se dirigían, un auto a toda velocidad con un par de personas adentro y que les hacía señales como quien dice, váyanse de aquí, suban, ¿no? Y ellos se miran extrañados y dicen, ¿qué ha pasado, no? La esposa preocupada le dice, oye, ¿sabes qué? Mejor vámonos, ¿no? Siguieron su camino, ya se hizo de noche y más adelante ven unas luces posteriores de un vehículo que estaba inclinado. Cuando se acercaron al lugar, se había estrellado contra un árbol y toda la parte frontal estaba destrozada. Se detuvieron unos metros más adelante, el esposo se bajó para ver si podía auxiliarlos. La mujer se quedó al lado de su vehículo y el esposo cuando se acerca ve que en el asiento delantero había una pareja, ¿no? Donde el hombre que estaba manejando tenía ya el timón incrustado en el tórax y la mujer estaba ya prensada con el panel, o sea, ambos estaban muertos. Y cuando ya se iba a retirar seguramente para pedir ayuda, ve que en el asiento de atrás había una joven que acababa de despertar y muy desesperada empieza a golpear desde dentro los vidrios para que la auxilien. Pero las puertas estaban cerradas desde dentro. Entonces él regresa a su vehículo para sacar una herramienta y regresa, pero ve que la joven ya no estaba. Y revisó alrededor y le hace señales a su esposa, que estaba a cierta distancia, que si había visto a alguien salir. Y la mujer no había visto a nadie. Entonces le dice, se preocupó tanto que le dice, ¿sabes qué? Vámonos, sube al carro y avisemos a la policía, ¿no? Así es que sube, porque ya no tenían nada que hacer. Cuando continúan el recorrido, digamos varios kilómetros después, ven a alguien caminando por la carretera. Cuando están más cerca, se trataba de una mujer. Y cuando ya la tienen casi al lado, se trataba de la joven que estaba ahí, que era imposible que se haya adelantado tanto, ¿no? Inclusive tenía restos de sangre, el rostro, digamos, totalmente pálido, y de repente esta mujer se cruza la vía, ambos pues sorprendidos. El hombre en vez de frenar acelera más, justo había una curva y se desbarrancan. El hombre despierta en el hospital, estaba inconsciente, despierta en el hospital y preguntando por su esposa, y le dijeron que sí, que estaba internada, pero estaba bien, o sea, por lo menos se estaba recuperando, ¿no? El tipo ya ni siquiera fue después a recuperar los restos de su vehículo, no quiso saber nada, pero se comenta que en esa parte de la vía habían encontrado, cuando después hicieron la carretera, creo que era de Acos a Huaral, en ese tramo, entre la vegetación habían varias cruces, ¿no? Digamos, conmemorativas parece de algún accidente que haya ocurrido. Es una de las historias que circulan, por ejemplo, en el norte chico. Cenotafios, ¿no? No llegaban a ser, digamos, cenotafios así bien construidos con cemento, no, eran cruces, ¿no? Pero había ocurrido quizás hace mucho tiempo porque ya estaba cubierto con la maleza y lo descubrieron cuando
hicieron la ampliación para la carretera, ¿no? Esa es una de las historias, pero cerca de Lima también tenemos otra. Y me tocó entrevistar a algunas personas, porque esto ocurrió en San Bartolo. Resulta que en la década de los años 70, una joven residente en San Bartolo se iba a casar en Lima, y obviamente su novio la estaba esperando en la iglesia de un lugar de Lima. Van en un vehículo, creo que era un vehículo descapotado, ¿no? Pero a tal velocidad, seguramente por la premura del tiempo, y se llegan a estrellar contra parte trasera de un camión y la mujer sale volando ¿no? hacia la carretera y falleció. Hasta ahora se conserva ahí, ahora sí, ahí han puesto un cenotafio en el lugar donde ocurrió el accidente, que es la antigua Panamericana, ¿no? Que pasa por la Cruz de Hueso. Años después, conductores solitarios empezaron a evitar esa parte de la ruta porque se decía que se aparecía una mujer vestida de novia en las noches y que justo cuando ellos iban a agarrar una curva para salir ya a la nueva Panamericana, la mujer iba corriendo y se subía al estribo intentando meterse dentro del vehículo, y eso ha provocado accidentes, ¿no? Porque el chofer aceleraba más en plena curva. No digamos que hayan muerto, pero tuvieron, al menos comentaron esa experiencia, y comenzó a circular mucho en cierta época ese tipo de experiencias. En Cerro Azul también había una experiencia muy antigua. Cuando todavía no se hacía la nueva Panamericana, había también una curva pronunciada y existían estos colectivos llamados los lanchones, que eran Claro. unos carros 8 cilindros grandes, donde Antiguos. partían de Lima hasta Cañete, ¿no? Que ya empezaron a evitar pasar solos por ese tramo, o por lo menos tenían que llevar algún pasajero, pero no solo, porque siempre aparecía en esa curva también otra mujer, ¿no? Que se subía al vehículo, y ahí ocurría la transformación que nos comentabas, que primero el ambiente se pone gélido, helado, y luego cuando volteas la mujer se ha transfigurado. Es una de las características de este tipo de apariciones. Ahora, ¿quiénes son proclives a que les pase esta situación o es totalmente azarosa? Mira, lo que se cree es de que posiblemente, bueno, primero conductores solitarios, pero se le puede aparecer, dependiendo de la causa del fallecimiento de esta persona, si ha sido alguien que le quitaron la vida, o se le aparezca a las personas que, digamos, tengan cierto nivel de perversidad. En cambio, hay historias de que no siempre son entidades vengativas o malvadas, sino más bien tratan de advertir. Y eso se dice que les ocurre a las personas que son probas, ¿no? Por ejemplo, en el norte, a la altura de San Pedro de Yoc, hay un cerro que se llamaba Cerro Chilco. También hay una historia de una enfermera que falleció en un accidente. Y que los camioneros también hablan de una mujer que se sube. Si los camioneros tienen digamos, intenciones poco sanas, cuando tratan de hacerle la conversación a esta mujer, inmediatamente ella se transforma y asume parece un aspecto cadavérico, ¿no? Lo que hace también entrar en crisis nerviosa a los choferes y se estrellan. En cambio, hay otras personas que se les ha parecido la misma entidad, han subido, la han llevado a su casa y les dicen, ten cuidado cuando pases por la curva, ¿no? Baja la velocidad. Y no les pasó nada. Será la misma entidad que tiene un comportamiento, digamos, ambiguo, dependiendo de la víctima o del chofer. Eso es lo que es. Porque mira, se dan casos de, por ejemplo, esto me lo contaron también, ¿no? De choferes que han dicho, por ejemplo, estaba haciendo taxi, no necesariamente el caso de la mujer como tal, sino que dicen, por ejemplo, que se sube un joven, ¿no? Un joven común que estaba triste, ¿no? O sea, que se notaba que estaba bastante bajoneado. Y claro, le dice, quiero que me lleves a tal dirección. Incluso taxistas de aplicación, ¿ah? Que han guardado la
captura de pantalla de la carrera. Sí. Entonces es como que dice, lo llevan a tal dirección y le empiezan a contar cosas, ¿no? Como que mi amigo se metió con mi novia, yo estoy en la universidad y el taxista como que le iba aconsejando, ¿no? Y en una de esas, cuando ya ha llegado a la dirección, es como que ha visto y no había nadie en el taxi. Y qué raro, ha tocado el timbre de la casa y cuando ha tocado el timbre de la casa ha salido una persona y le ha dicho, mira, yo he llevado a esta persona, me ha dicho que venga a esta dirección y lo primero que recibió fue un portazo, ¿no? Diciéndole, o sea, eso es imposible. Pero luego va de nuevo y le dice, mira, esta persona tenía estas características, todo, y dice que la chica que lo ha atendido se ha puesto a llorar. Dice, ese es mi hermano. Pero ¿cómo es posible que sea tu hermano si me dices que ha fallecido y todo, ¿no? Y le dice, no, que mi hermano se practicó la automimisión porque tuvo una crisis de depresión bastante fuerte, ¿no? Entonces, no son pocas las historias de taxistas que refieren a estas situaciones en las que llaman a alguien, o sea, pero que se manifieste de esa manera, que incluso te pida un taxi de aplicación y que quede grabado en la pantalla. O sea, ¿cómo pides un taxi de aplicación estando en otro plano, no? Claro, como que parece que el Vito ha evolucionado tanto y se ha adaptado a las condiciones modernas, ¿no? Porque eso se asemeja mucho a otra leyenda urbana, y en Arequipa también hay una muy famosa, pero que se ha replicado en varios, también la he escuchado en otros países, que recogen a una joven y la llevan a su casa, normalmente es un taxista, la mujer baja, es una casa pues digamos, antigua pero bien parada, ingresa y ya no vuelve a salir para pagarle. Entonces espera, toca la puerta y nadie sale, ¿no? Bueno, regresan al día siguiente para cobrar y sale una anciana, por ejemplo, ¿no? Y el taxista le dice, ¿sabe qué? Anoche vine a dejar una joven y me dijo que me iba a pagar, pero entró y no salió. No, joven, se equivoca usted porque acá solamente vivo yo sola, le dice. No, yo lo he visto entrar, ¿no? Mire, la verdad que ya usted no es la primera persona que viene a hacer eso. ¿Sabe qué? La única persona que vivía conmigo era mi hija, pero ella falleció hace varios años. No, no puede ser, ¿no? Y, a ver, ¿cómo era la persona que usted trajo? Y se le describe tal cual era su hija. Es más, la mujer incluso señala en la sala hay un retrato de ella, y es exactamente igual, ¿no? Entonces, hay uno de los casos, la mujer harta, dice, ¿sabes qué? Le voy a pagar, pero aquí no ha venido nadie. Y ya siente un cargo, el taxista siente un cierto cargo de conciencia, ¿no? Pues no cree que es una actuación tampoco, ¿no? Entonces, esta historia, por ejemplo, se escucha en Latinoamérica, en varios países, y es muy interesante, ¿no? Cómo se adapta a, digamos, a las costumbres locales, ¿no? Pero hay taxistas que han contado que les ha ocurrido esto directamente, o me lo han contado a mí también. Entonces, ahí viene ya la duda, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser un mito o netamente, o que sí se basa en algo que ocurre normalmente? Claro, porque se asemeja también con la historia de la mujer de la carretera, ¿no? O sea, que alguien se sube, bueno, en este caso produce directamente un accidente. En el otro caso, el accidente es que no te paguen, ¿no? O sea, pero ambas son fatalidades a su modo. ¿Sabes lo que es más inexplicable? ¿Qué? Que te paguen y te quedes con el dinero. Claro. Entonces, ¿cómo puede un fantasma pagarte con dinero físico? No estamos hablando de un yape, no estamos hablando de esas cosas, ¿no? Y te quedas con el dinero. O lo que me decían también, ¿no? O sea, que a veces son llamadas salidas del celular de esa misma persona. El celular que ya está fuera de servicio, pero es el número. Muchos incrédulos, con justa razón, dirán, pues, oye, ¿cómo es posible que un fantasma utilice un celular, ¿no? Bueno, hay tantos fenómenos que ocurren con los artefactos electrónicos que hay mensajes de personas fallecidas que se han recibido por WhatsApp, ¿no? O por correo, y salen de la cuenta de estas personas. No, que puede ser una broma, ya está bien. En la transcomunicación instrumental también hay un tema que se llama las psicoimágenes, apariciones en televisores donde no tenían señal y aparecen personas que han fallecido, imágenes de ellos, ¿no? Mostrándose en dónde están o su rostro. Entonces, eso no es una interferencia, obviamente, ¿no? Y así, hay un montón de casos de este tipo, ¿no? Ahora, Lima no tiene necesariamente carreteras dentro de la zona urbana, sino que están pues Panamericana Sur, Panamericana Norte, ¿no? Carretera Central, pero
que ocurra el fenómeno en este lugar, en zona urbana, se ha dado? O sea, que la mujer de la carretera haya aparecido en zona urbana. Mira, hay un caso de una entrevista que lo publicamos en nuestro canal de miembros, de un joven que fue con un amigo a dejar un encargo a Chorrillos. Ellos vivían, creo que en el Cono Norte. Entonces, como les sobró tiempo, dijeron, ¿quieres conocer la herradura? Bueno, fueron ahí a dar la vuelta a la playa, se metieron al túnel y a la salida de la herradura se encontraron con una mujer, y era de noche, haciendo autostop también. Y parecía extranjera, ¿no? Lo describen como una persona pues blanca, que no tenía, digamos, rasgos típicos de acá. Entonces, es más, cuando se detuvieron, les entregó un papelito con una dirección, pero era por el Agustino, era lejos. Bueno, ya le cobraron, no sé cuánto le cobraron, y subió. Se sentó en la parte de atrás. Pero no decía absolutamente nada, así es que el joven que iba de copiloto, escuchando música, chateando, el otro manejaba, el conductor le trató de hacer la conversación. Quién sabe también, medio mañosón quizás, pero la tipa no le contestaba, miraba al piso o miraba hacia la calle, hacia la ventana. Ujú. Bueno, llegaron al lugar y le preguntaban, pero ¿dónde es exactamente? Porque era un terreno descampado y cada 3 cuadras había un poste, así de oscuro era. Cuando ha volteado, no, ya no había nadie atrás. Solamente había quedado el papelito, dicen. Entonces se sorprendieron y justo se quedaron mirando entre ellos, y cuando ven hacia adelante con los faros del automóvil, la mujer está fuera parada, mirándolos. El copiloto, el que contó la historia, dice que se aterrorizó tanto que solamente le llegó a ver hasta acá. Él no quiso levantar más la vista y el otro sí se le quedó mirando fijamente. Resulta de que bajó corriendo y se fue hasta un poste que habían dejado atrás donde había una casa y se refugió ahí esperando de que su amigo le hiciera lo mismo, pero no. Esperó como media hora y no bajó nunca el amigo, así que él regresó después. Y el amigo sentado todavía en el timón, le dijo, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué te fuiste? Pero el otro dice, ¿pero por qué no me seguiste? No me podía mover. Estaba paralizado del terror. Es más, quiso arrancar el vehículo y no arrancaba, ¿no? Bueno, haciéndola un poco corta, él lo llevó al amigo a su casa porque tuvo que manejar él, porque su amigo no podía ni mover las piernas, lo dejó, le comentó a su esposa que se sentía mal. Bueno, cuando a los 2 días, o 2 o 3 días, lo va a visitar para ver cómo estaba, había fallecido. Pero la esposa le comenta que había fallecido pues de una forma extraña porque no quería comer nada y empezaba a tener vómitos negros. Se adelgazó y hasta que no pudieron encontrar el origen del problema, ¿no? Entonces, incluso él cuando fue al entierro, vio de reojo su amigo parado mirando ahí cuando estaban descendiendo el cajón. Entonces él pensaba que estaba alucinando y trató de no llamar la atención, pero lo veía parado al amigo triste, ¿no? Pues sucedieron una serie de cosas raras, inclusive con el vehículo, que tuvieron que venderlo, lo tuvieron que rematarlo, y este joven empezó también a tener los mismos síntomas y se preocupó mucho y recurrió a una curandera que estaba al final de la avenida Tupac Amaru, creo que era por Caraballo. Entonces, la primera sesión le pasó, creo que un cuy, ¿no? La siguiente ya le pasó una rana y todos los animales gritaban terriblemente cuando los pasaban, ¿no? Y morían, obviamente. Quedaba una sesión más, entonces él cuando les llama para ya concertar la cita, resulta que también había fallecido la curandera, de lo mismo, no la pudieron curar, ¿no? O sea, fue tan fuerte que mató a la curandera. Sí. Él desesperado, pues, ¿no? Ya no sabía qué hacer, inclusive él decía que su sensibilidad había aumentado porque empezaba a ver
espíritus, cosa que antes no podía. Claro, no porque veía. vio a su propio amigo, ¿no? A partir de esa experiencia fue que como que se despertó su sensibilidad psíquica. Hasta que se lo contó a su padre y su padre se lo cuenta a mi amigo. Y en el edificio donde vive mi amigo según él, hay un sobrino, un descendiente de Santos Vera, Ujú. que también se dedica justamente al tema de la magia, la hechicería. O sea, algo, con que sepas la tercera parte de lo que sabía Santos Vera debe ser bueno, Claro. porque es un personaje. Y ya le explicó el problema y lo trajo, lo trató. Dice que este curandero le dijo, vienes acompañado, y le describió a una mujer, y tal cual, La misma que la habían misma que recogido ellos en la habían herradura. recogido, y tuvo que someterlo a un tratamiento para liberarlo y tratar de sanarlo, ¿no? Y lo llegó a recuperar, ¿no? Lo que sí no se le quitó fue la sensibilidad que continúa, pues, O sea, él viendo esas cosas. o sea, de ahí no se regresa ya. O sea, dice que oye cosas de que antes no veía, ¿no? Y obviamente le quedó marcado esa experiencia, ¿no? Interesante eso. ¿Qué pasa si es que te la encuentras? O sea, ¿hay alguna manera de quitártela de encima? ¿O ya es un indicativo de que, bueno, el reloj biológico ha empezado su cuenta regresiva? Mira, es un poco diferente este caso porque cuando hablábamos de la mujer de la carretera, lo común era pensar de que era una persona desencarnada que estaba buscando justicia o venganza. Bueno, era un ser humano. En este caso teníamos ciertas sospechas y tratábamos porque no era el comportamiento, ¿no? de un alma que busca justicia. Entonces preguntamos a nuestro amigo Matt a ver si psíquicamente podría darnos alguna pista de qué tipo de entidad se trataba, y lo único que le respondieron era que no era humano, que era un ser del inframundo. Wow. Ya estamos hablando Ligas mayores. de otras ligas, sí. Bueno, ligas mayores son las que ustedes pueden tener o acceder si es que dan like, comentan y se suscriben a El Buen Librero, a Paradigma Cero, y por supuesto ven este programa todos los lunes a las 10 de la noche. No sé si se les aparezca el hombre del sombrero o la mujer de la carretera, pero sí alguna pesadilla van a tener, o cuando menos algún sueño. Esperemos que por lo menos puedan dormir. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.